Mateo capítulo 16, a partir del versículo 5 al 12. Es una de esas historias de Jesús, que son, la de hoy es bien interesante porque en esta ocasión Jesús va a estar hablando con sus discípulos y los va a estar de alguna manera confrontando, pero de una manera afirmativa. Y tú y yo tenemos que aprender a confrontar de esa manera y a dejar que el Espíritu Santo, que Dios mismo, nos confronte de esa manera afirmativa, de esa manera en la cual tú y yo podemos crecer, porque ese es el deseo de Dios siempre, ese es su plan para cada uno de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 16, los versículos del 5 al 12. Mientras ustedes lo buscan, yo les voy a decir algo un poquito acerca de mi crecimiento, de mi vida de niño y de adolescente. No sé cuántos de ustedes crecieron en sus países, pero parece ser algo cultural dentro de la comunidad hispana o latina, de que a causa de la necesidad que se vive en nuestras vidas, en nuestros países, pues se comparten las cosas unos con otros, ¿verdad? Yo recuerdo que mis abuelos vivían a menos de una cuadra, a menos de un bloque de distancia de donde vivían mis padres y yo. Así que, ¿qué pensaba? El esclavito era yo, porque era uno de los niños, y cada vez que necesitaban sal, necesitaban azúcar, necesitaban aceite, arroz, lo que sea, ¿a quién ustedes creen que mandaba? A mí. Por ahí algunos dicen que sí, como que lo mandaban a ustedes también. Pero así pasa solamente en familia, ¿no? Así pasa incluso entre vecinos. Hay una necesidad y uno busca ayuda en otra persona porque eso era normal. Y así mismo lo hacían los vecinos con uno. Al menos en Cuba eso es muy común, muy común. Casi siempre uno está o mandando a buscar algo en casa de alguien o le llega alguien a su casa a buscar algo. Y a veces alguno tenía que ir por varias casas, porque si uno no tenía, pues iba al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que encontrara. O si no, pues se cocinaba sin aceite. Pero la cuestión era esa. Ahora, el problema conmigo no era que tuviera que ir a muchas casas, sino que a veces tenía que ir muchas veces a la misma casa con el mismo recado. ¿Por qué? Porque este espécimen que ustedes ven delante de ustedes se me olvidaba. Con cualquier cosita que me distrajera en el camino, se me olvidaba lo que me habían mandado. Y mi madre me mandaba a buscar aceite o arroz o lo que fuera. Y a veces yo me paraba delante de mi abuelita, así con el vasito en la mano, y mirándole hacia los ojitos, y los ojitos como que me daban vuelta, así, tratando de ver qué era aquello que me habían mandado a buscar. Y enseguida se daban cuenta. ¡Se te olvidó de nuevo! Pues vaya a preguntar otra vez. Y así yo tenía que ir. Bueno, la cuestión es que eso sucede. Conmigo, tristemente, sigue sucediendo. Y todavía mi esposa se enoja conmigo muchas veces cuando se me olvidan cosas. Ella dice que yo tengo memoria selectiva, que yo escojo aquello que dejo que se me olvide. Y realmente yo no creo que sea así. No creo que sea así, pero la verdad es que me pasa. Y no se ofenda si yo le pregunto el nombre más de una vez, porque en realidad a veces eso también se me olvida. La cuestión es que algo así parecido le pasó a los discípulos con Jesús. Pues alguno de ellos era responsable de comprar o tener los alimentos listos, porque ellos andaban de un lugar a otro y no era como hoy, que había una cafetería, había un McDonald's o algo en cada esquina y uno podía sencillamente comprar cualquier cosa en el camino. A veces tenían que ir de un pueblo a otro y si no llevaban agua, si no llevaban provisiones, pues ¿qué pasa? La pasaban dura, ¿verdad? Mucha hambre, como aquellos que cruzan los desiertos y las fronteras, que a veces tienen que caminar distancias muy largas y dicen los que han tenido esa experiencia difícil, que a veces uno se encuentra personas en el camino porque murieron de sed y porque no les alcanzó el agua o quién sabe qué pasó. Pero la cuestión es esa, que había quienes eran responsables de traer el alimento y sin embargo
había olvidado. Vamos a ir a la palabra de Dios para que ustedes vean lo que pasa. Y quiero decirle como contexto de esta historia que esto sucede exactamente después que Jesús tuvo una controversia con sus discípulos. Con los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos de su tiempo. Jesús tuvo una controversia con ellos al principio del capítulo 16 y también en el capítulo 15, porque a cada rato ellos andaban buscando a él cómo le sacaban chispas a Jesús y al final terminaban siendo humillados porque no tenían argumentos suficientes para realmente enfrentar a Jesús, pero buscando cómo tenderle una trampa y con maldad, pues constantemente andaban buscando conflicto con Jesús. Bueno, pues le dijeron a Jesús: a ver, si tú eres realmente quien dice que tú eres, a ver, haznos una señal aquí, haz un milagro, a ver, haz algo aquí que demuestre que realmente tú eres el Mesías, que realmente tú eres quien dice que eres. Y eso le dijo: no, así es así. Le dijo: no, yo no voy a hacer ninguna señal, no les voy a hacer nada, no les voy a demostrar nada. Ustedes ya deberían saber por lo que han visto, pero yo no les voy a demostrar nada. Y en el capítulo 15, pues Jesús había tenido otra controversia de la cual ya predicamos hace un tiempo, que fue de cuando los discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos, ¿se acuerdan? Y allá fueron los fariseos a decirle a Jesús: mira, tu discípulo no está lavando las manos. Y Jesús ahí le cayó arriba y le dijo las cuatro cosas. ¿Por qué? Porque ellos le daban incluso más valor a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios. Y era cuando le dijo Jesús ese asunto de que ustedes han invalidado la palabra, los mandamientos de Dios, como por ejemplo el honra a tu padre y a tu madre. Y sin embargo, si le han dicho a la gente que si ellos dan una ofrenda al templo, si dan una ofrenda a la iglesia, pues ya eso los invalida. Como que pueden comprar el perdón de Dios por solamente dar. Y dice: eso es una hipocresía. Y Jesús constantemente estaba con conflicto con los fariseos por ese tipo de actitud que ellos tenían, de que le daban más importancia a las cosas humanas que a lo que Dios les había enseñado y les había mandado. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que después que Jesús tuvo esa controversia con los fariseos y los saduceos, dice que cuando cruzaron el lago, versículo 5 en adelante, cuando cruzaron el lago, o mejor dicho, cruzaron el lago, pero los discípulos se les había olvidado llevar pan. Si yo hubiera sido uno de los discípulos, eso hubiera sido yo. A mí se me hubiera olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les dijo Jesús, les advirtió. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos les abrieron los oídos y no les imagino. Es como si los estuviera viendo. Dice: ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no trajimos el pan. Ay, mi madre, se nos quedó el pan. Se nos olvidó el pan. Y ahora Jesús anda diciendo: eso es la levadura. Porque sabe que se nos quedó. Estamos en problemas con Jesús. Estamos enredados ya. Ya nos descubrieron lo malo que hicimos. Porque se nos olvidó traer el pan. Y sigue diciendo ahí en el versículo 8. Al darse cuenta de esto, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no han entendido. ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron de sobra? Ni los 7 panes para los 4,000 que fueron alimentados y el número de canastas que recogieron de pan. Pues dice entonces en el versículo 11: ¿cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos? Y dice entonces en el versículo 12: entonces comprendieron que no les decía que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Es interesante que muchas veces, cuando nosotros sabemos que hicimos algo malo, cualquier cosita nos hace sentir culpables. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo común. ¿Qué pasó con los discípulos?
Se les había olvidado traer el alimento. Y entonces, cualquier cosita que dijo Jesús, la conectaron con lo que no habían hecho bien. Por eso uno tiene que andar bien con Cristo. Uno tiene que andar bien con Dios. Por eso uno tiene que vivir en obediencia con Dios, porque nos conviene, porque es una bendición. No solo crecemos, sino que no andamos con ningún problema, no andamos escondiendo nada. Nuestras vidas pueden andar con integridad. Pero esto no pasa. No me pasa a mí. No les pasa a ustedes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo roto. Y la verdad es que se nos olvidan cosas importantes constantemente. Por eso el mensaje de hoy es: recuerda lo más importante. Porque ¿sabe qué? A nosotros se nos pueden olvidar algunas cosas. Está bien que se nos olvide el nombre del vecino. Eso es algo que se lo podemos preguntar de nuevo. Está bien que se nos olvide dónde está parqueado el carro después de salir de Walmart. No les ha pasado. Ustedes andan por allá. Y con la llave del carro ahí, tratando de buscarlo entre el sonido. Y le dan la vuelta al parqueo entero hasta que finalmente se dan cuenta de que estaba en otro lugar. Está bien que se olvide dónde pusimos las llaves. Y que al menos en mi caso, hasta que no las encuentro. Miren lo que pasa. Está bien que se nos olviden algunas cosas. A los hombres se nos olvida cada rato la fecha de los cumpleaños y los aniversarios. Pero eso no está muy bien porque recibimos a veces. La cuestión es que hay cosas que no se nos pueden olvidar, especialmente relacionadas con Dios. Hay cosas que si las olvidamos, perdemos muchísimo, que no nos podemos dar el lujo de olvidar. Lo que pasa es que los discípulos olvidaron el pan. ¿Eso es lo que le preocupaba a Jesús? Claro que no. Cuando Jesús los vio que estaban quizás tratando de buscar culpable y echando la culpa al otro. ¡Ay, Judas, ¿por qué no compraste el pan? ¡Ah, no, yo le di el dinero a Tomás! Y Tomás, ¿qué te pasó que no compraste el pan? ¡Ah, no, mira, es que se me olvidó! ¿Pero por qué no me lo recordaron? Y parece que estaba en esa controversia entre ellos, al punto que Jesús se dio cuenta de lo que estaban discutiendo y de lo que estaban hablando. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué discuten con el asunto del pan? Es que ya se les olvidó lo más importante. Ya se les olvidó que yo alimenté 5,000 con 5 pancitos. Que alimenté 4,000 con 7 pedacitos de pan. Y sobraron canastas llenas de pan. Porque estamos en el capítulo 16. En el capítulo 14 y en el capítulo 15, perdón, en el 13 y en el 15, ¿qué es lo que sucedió? Que Jesús andaba predicando y la gente estuvo siguiéndolo por mucho tiempo. Llegó la tarde-noche y Jesús no quería que se fueran con la barriga vacía. Así que recogieron ahí unos pancitos que andaban por ahí, que la gente tenía. Y Jesús le dio gracias a Dios. ¿Recuerdan eso? Los bendijo. ¿Y qué pasó con ese pan? Se multiplicó. Y se alimentó a todo el mundo y sobró. Y eso volvió a pasar en el capítulo 15. Y el Señor alimentó a miles de personas de manera literal, porque en ese tiempo solamente se contaban los cabezas de familia. Así que el resto de la familia, y si eran 4,000 cabezas de familia, 4,000 hombres, y eran del otro 5,000 hombres, pues probablemente había muchos miles más. ¿Qué es lo que está pasando? Que ellos se les olvidó lo pequeño, pero lo pequeño no era el problema. El problema, lo que enojó un poquito a Jesús, es que se les hubiera olvidado que andaban caminando con aquel que tiene el poder para multiplicar, que tiene el poder para proveer, que tiene el poder para sanar. Ese es el Cristo con el cual tú y yo caminamos. El Cristo a quien no le hace falta que tú y yo tengamos pan para comer pan. El Cristo que no le hace falta que tú y yo tengamos una ofrenda para multiplicar nuestros recursos. El Cristo que está dispuesto a sanar, aunque el médico ya la ciencia no tenga solución para el problema. Ese es el Cristo que tú y yo estamos siguiendo. Pero el problema está en nosotros, en que muchas veces, a causa de nuestras incongruencias humanas, a causa
porque no sabemos que el médico se equivocó. O quizás porque el médico no se equivocó. O quizás porque realmente hubo un accidente, una situación. Nos da temor la enfermedad, nos aterroriza la posibilidad de morir, nos aterroriza la muerte, nos aterroriza la pobreza. Y tenemos miedo a quedarnos sin dinero. Y por eso a veces nos desgastamos al punto de sacrificar nuestros hijos y nuestra familia. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar sin suficiente dinero. Porque se nos olvida lo más importante. A los discípulos se les había olvidado el pan. Y Jesús les dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Que se te haya olvidado el pan. Yo te amo. Yo no te voy a dejar sin comer porque se te haya olvidado el pan. Yo no te voy a dar la espalda porque no me has dado una ofrenda. Yo no te voy a dar la espalda porque en algún momento hayas caído en pecado. Yo no te voy a dar la espalda aunque tu vida esté en estos momentos hecho un desastre. En mí abunda la gracia. En mí abunda el amor. En mí abunda el perdón. Solamente tienes que creer y recordar que yo di mi vida en la cruz por ti. Y recordar lo más importante. Recordar lo más importante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene la enfermedad, tenemos que recordar que nuestro Dios es sanador, que tiene el poder para sanar. Cuando viene la escasez, cuando viene la falta, que se cerró un trabajo, que perdimos una oportunidad, eso no significa que Dios bajó de categoría, que Dios ahora tiene menos poder, porque yo tengo menos dinero. No es que Dios tiene menos poder, porque ya no estoy tan sano. No es que Dios tiene menos poder, porque ahora no tengo tantas habilidades o he perdido algo. No es que Dios tiene menos gracia, porque ahora pequé. Si pecaste, arrepiéntete. Eso es lo único que Dios nos pide. Si realmente quieres seguirme, como le dijo Jesús a aquella mujer que era una idólatra, que la habían agarrado ahí en el acto. La habían agarrado, lo que le dijo Dios, Jesús, a esta mujer. ¿Qué fue? Ni yo te condeno. Yo no ando en el negocio de andar condenando. Yo vine a esta tierra para salvar. Yo vine a esta tierra para sanar. Yo vine a esta tierra para enseñar. Yo vine a esta tierra para darle una patada en el trasero a Satanás. Yo no vine a esta tierra a estar condenando. Por eso, cuando venga el momento de enfermedad, recuerda, estaré enfermo, pero Dios es mi sanador. La pandemia anda por ahí. Ha tocado a unos, no ha tocado a otros. Se ha llevado a algunos. Y los hemos llorado. Otros ni siquiera se han enterado. Unos se cuidan, otros no se cuidan, unos se vacunan, otros no se vacunan. Y Dios sigue diciendo, yo no cambio. Yo no cambio. Hagas lo que hagas, yo te amo. Estoy comprometido contigo. Hagas lo que hagas, no te doy mi espalda. Estoy comprometido contigo. ¿Sabes cuál es el nivel de compromiso de Dios con nosotros? Antes de Jesús, porque ya Jesús fue lo que le puso la tapa al pomo, como dicen por ahí. Hay una historia de Oseas. Oseas en la Biblia era un sacerdote, era un profeta de Dios, era un hombre de Dios, solterito. Solterito el hombre, me imagino que medio joven. Vamos a decir que era bien parecido. Tipo lindo, como dicen por ahí, ¿verdad? Oseas, o un pastorcito. ¿Sabes qué le dijo Dios? ¿Quieres conocer a tu esposa? Ahí está. ¿Quién era ella? ¿Alguien se sabe un poquito de la historia? Una prostituta. O sea, dice así, güey, espérate, Señor. Yo soy virgen. Yo soy un pastorcito, un sacerdote.
del Dios Altísimo. Esa es tu mujer. Bueno, terminó enamorado de ella. Se casó con ella. ¿Qué hizo ella? Al principio, luna de miel. Se acabó la luna de miel. Volvió a la prostitución. Y la palabra de Dios es clara. Si alguien es traicionado, si un matrimonio puede disolverse y no tiene ninguna culpabilidad delante de Dios, si uno de los dos traiciona a su pareja con otra persona, él estaba completamente en libertad de decirle: mi amor, quédese en su asunto, esto se acabó. Cartica de divorcio que tú conoces, y tú por allá y yo por acá. Y ahora sí me voy a buscar otra más linda. Yo le digo: no, vuelve con ella. Y Oseas volvió con ella. Se reconciliaron más o menos, bien bonito. ¿Qué creen que pasó al rato? Allá volvió ella a sus asuntos de prostitución. No sé si fue porque Oseas era pobre, o no sé por qué sería, o porque le gustó ese mundo, o porque andaba endemoniada, o porque tenía ya la costumbre de vivir en esa vida. No sabemos por qué. Pero ¿sabes qué le dijo Dios a Oseas? El nivel de compromiso que estoy exigiendo de ti con esa prostituta es el nivel de compromiso que yo tengo con mi pueblo. Que yo amo tanto a mi pueblo, que aunque mi pueblo me abandona y se regresa a sus ídolos y me traiciona, yo vuelvo a recogerlos, yo vuelvo a buscarlos, yo vuelvo a perdonarlos. Que regresan conmigo y me dan un abrazo y con llanto vuelven a reconciliarse conmigo y al ratito vuelven al fango del pecado. ¿Y qué hago yo? Yo los amo y yo les vuelvo a dar otra oportunidad. Ese es el Dios en el cual tú y yo creemos. Un Dios de nuevas oportunidades siempre que haya del lado de acá quien quiera buscar esas oportunidades con Dios. A Dios no lo limitan tus pecados. A Dios no lo limitan tus suciedades. A Dios no lo limitan tus problemas. A Dios no lo limita nada que hagas, ni que pienses, ni nada por el estilo. ¿Sabe qué limita a Dios? Nuestra falta de fe. Que perdamos nuestra fe con Él y le rechacemos. Pero mientras que haya en tu corazón el deseo de decirle: Señor, he fallado, te di la espalda, se me olvidó el pan, ¿qué hacemos? Provéeme, me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Glorifica tu nombre, porque yo sé que tú puedes y yo sé que tú me amas. ¿Alguien cree en esa clase de Dios aquí? ¿Alguien tiene su confianza en este lugar, en ese tipo de relación con Dios? ¿O somos solamente una religión como lo que hasta el momento tenían aquellos discípulos? ¡Ay, se me olvidó el pan! ¡Jesús nos va a matar! Eso es lo que pensamos. Me enfermé. Ay, ya. No quiero ni ir más a la iglesia. Ah, me quedé sin dinero. Me voy a buscar un trabajo el domingo. Ay, no sé. Pequé. Ya Dios no me ama. ¿Para qué voy a volver a la iglesia? Falté un mes a la iglesia. Y allí no me quieren ni ver. Ya Dios se debe haber olvidado de mí. Y estamos constantemente pensando en lo que se nos olvidó. Y en realidad, cuando nos vemos de cara a cara con Jesús, Él lo que nos dice es: lo que realmente se te ha olvidado es mi amor y mi poder. Porque si no se te ha olvidado que yo te amo, si no se te hubiera olvidado que yo puedo glorificarme en medio de tu necesidad, entonces te habrías dado cuenta que lo único que tenías que hacer es acercarte y pedirme. Acercarte y confesarte conmigo. Acercarte
con un corazón confiado y yo me encargaba del resto. Juan Wesley, no es que la iglesia metodista deje de existir, ya sea en Europa o en América. El miedo que yo tengo es que termine siendo una secta sin poder y termine siendo una organización religiosa donde falte la presencia del Espíritu Santo. El temor de ese hombre, que fue el fundador, el que realmente fue la maquinaria que Dios usó para que existiera el movimiento y la iglesia metodista, Juan Wesley, apréndase ese nombre. El temor de él no era que la iglesia cometiera errores, no era ni siquiera que la iglesia desapareciera. Dice, si la iglesia deja de existir, bueno, dejó de existir. Mi miedo es que exista como una religión sin poder. Ese es mi miedo. Porque ahí sí, lo que está es llena de gente muerta. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de esas personas a quien van a socorrer, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Eso nos puede pasar también a nosotros de manera personal. En que comencemos a tener nuestra fe como una mera religión y nos convirtamos en una secta. Yo podría decir lo mismo de fe y esperanza. Mi temor con este grupo de personas, mi temor no es que fe y esperanza un día se cierre. ¿Sabe por qué? Porque hay otras iglesias. Hay otras iglesias. Y el que realmente quiere buscar de Dios, se cierra aquí y se conecta allá. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es Dios. El miedo sería que comenzáramos a crecer y que no fuéramos más que un grupo religioso de gente fría, que no tengan ni fe y que no cambien el carácter y que no sean transformados por el Espíritu Santo, que no le crean a Dios lo que Dios puede hacer por nosotros. Eso sería peor. Eso sería peor. ¿Qué podemos pedirle a Dios entonces? Señor, ayúdame a recordar siempre lo más importante. Señor, ayúdame de que cuando me enferme, confíe en que tú eres mi sanador. En que cuando me quede sin dinero, confíe en que tú puedes proveer. Abrir puertas para un nuevo trabajo. O proveerme. Cuando yo tenía ya el llamado con la entrevista y todas esas cosas para venir para acá, para los Estados Unidos, ¿quién era yo? Ni un kilo de dólares yo tenía. Y en aquel tiempo necesitaba $150 nada más para ir a la embajada para que me dijeran si sí o si no. Que era un dinero que me iba a recuperar, pero no lo tenía. Un día, sin esperarlo y sin que me avisaran, me llegó un sobre, $150. Y hice eso. Y dije, bueno, anteriormente a eso me había llegado 55 para sacar el pasaporte, que tampoco lo tenía. Yo saqué el pasaporte y dije, bueno, ahora ¿cómo sigo? Dios proveyó eso. No lo esperaba, no se lo pedía a nadie porque no tenía ni a quién pedírselo. Solamente Dios. Dios lo mandó, Dios tocó. Yo oré allá en Cuba y Dios tocó a una gente aquí en Orlando. Y después, cuando ya me dijeron que sí, entonces era lo bueno. Porque necesitaba como $400 para lo que era el pasaje de avión. Si no podía conseguir 50, si no podía conseguir 150, ¿de dónde iba yo a sacar 400 y pico? Pero yo no tenía. ¿Qué era lo que yo tenía? Un Dios que tiene. ¿Qué es lo que tú tienes? Un Dios que tiene. ¿Qué yo hice? ¿Pedir ahí en las esquinas? No. Nos pusimos a orar. Y me llegó un correo de la persona que me estaba invitando. ¿Qué es lo que necesitas? Y dije, bueno, ya lo único que me falta es el dinero para el pasaje de avión. ¿Cuánto necesitas? Tanto. Sácate
una tarjetita de esa como una tarjeta de dinero, y yo te lo voy a depositar. Me lo depositó, compré el pasaje. Llegué aquí con un maletincito que era más chiquito que como el tamaño del cajón de la guitarra. La mitad era aire y la otra mitad creo que era como un par de medias y no sé qué. Llegando aquí, mis amados hermanos que me recibieron en la fe, gente de la iglesia, y también unas primas, me compraron la ropa que yo necesitaba. Cuando tú y yo no tenemos lo material, recuerda que eso es lo de menos. Cuando tú y yo, cuando a ti y a mí nos falta lo físico, recuerda que eso no es difícil para Dios. Que quizás tengamos que pasar por un examen, por una prueba. Que quizás tengamos que perseverar en Dios y pasar por un proceso. Solo Dios sabe. Pero nos conviene nunca olvidar que el Dios en el que hemos creído, Él puede. Él puede. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. ¿Y por qué nos va a bendecir? Porque nos ama. Tú y yo no somos perfectos. Deseamos llegar a ese nivel con Dios, pero no lo somos todavía. Pero ¿sabes qué? Aún así Dios nos ama. Aún así Dios te ama. Apártate del pecado porque el pecado te destruye. Pero no dejes que el pecado te impida regresar a Cristo. Regresa con un corazón humillado delante de Él y arrepiéntete y disponte a cambiar. Pero no dejes que el pecado te impida reconciliarte con Dios. Porque si pierdes a Dios, dijo Jesús, de nada le vale al hombre, al ser humano, ganar todo este mundo y perder su alma. De nada le sirve. Esta vida es un ratico. La eternidad, su nombre lo dice, es para siempre. No cambiemos eternidad por un ratico. No cambiemos un pedazo de pan por la provisión de Dios. No cambiemos un dolor por una sanidad que Dios puede hacer. No cambiemos nuestras faltas, nuestras escaseces por lo que no cambiemos lo que Dios nos puede proveer por nuestras faltas y nuestras escaseces. Confiemos en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra escasez. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que provee. Y un Espíritu Santo que está en nosotros para darnos fuerza por si tenemos que pasar algún proceso. Dios te ama y Dios es poderoso. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le aman por eso? ¡Aleluya! Así que como en otras palabras, como decía Lupita, pudiéramos decir con esa frase, ¿no? En otras palabras, Dios es más grande que nuestro problema. Y si el enemigo quiere poner en tu mente y en tu corazón cuán grande es tu problema, dile a ese problema cuán grande es tu Dios. Porque nuestro Dios es más grande que todo problema. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a recordar que en ti todo lo puedo encontrar. Ayúdame a confiar de tal manera en tus promesas, en tu amor, en tu fidelidad y en tu poder, que nada ni nadie me aleje de ti. Que ninguna caída, Señor, me impida levantarme. Que ninguna puerta cerrada me inmovilice. Que ninguna enfermedad, Señor, permanezca. Que vengamos a ti con confianza, con honestidad. Señor, se me olvidó el pan. Señor, te fallé. Señor, se me acabó. Señor, estoy enfermo. Señor, estoy por morir. Señor, aquí estoy con mi condición. Haz tú lo imposible. Haz tú lo imposible. Haz tú lo imposible, dile al Señor, haz tú lo imposible. Restaura lo irrestaurable. Dame esperanza cuando la ciencia dijo que ya se acabó. Dame confianza en ti cuando todos me han dado
Ayúdame, Señor, a que se me olvide todo, menos tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén, Dios.